Bienvenidos a un nuevo podcast de Diálogos de Salud Mental del Sanatorio Morra. Hoy vamos a hablar de adicciones y nos encontramos con la licenciada Malena Luna, coordinadora de Comunidad Terapéutica Vida Valiosa, la licenciada María Elisa Bem, del Programa Ambulatorio en Adicciones, la doctora médica psiquiatra Yamila Ayub, de la Comunidad Terapéutica e Internación, y la operadora terapéutica Andrea Escalarandi, coordinadora del Hospital de Día en Adicciones. Bueno, chicas, comenzamos con la primera pregunta, Male, para vos. Hoy por hoy se escucha hablar de las adicciones y los consumos problemáticos. ¿Estamos hablando de lo mismo o en qué se diferencian? Bien, bueno, es una buena pregunta. Sí, a veces se usa como si fueran sinónimos, pero en realidad estamos pensando, ahí detrás de eso hay un cambio de paradigma bastante importante y significativo en relación a lo que son consumos problemáticos y adicciones. Anteriormente se hablaba casi pura y exclusivamente de las adicciones y con el foco puesto en el tema de la sustancia, y hoy por hoy pasamos, digamos, desde esa perspectiva a trabajar o a pensar los consumos problemáticos en un sentido mucho más amplio, en donde los consumos problemáticos abarcan incluso las adicciones. Las adicciones son una forma de consumo problemático, pero en los consumos problemáticos tenemos consumos que no necesariamente hablan de una dependencia en sí, pero que puede ser problemático de todas maneras porque ocasiona una dificultad, digamos, en la vida de la persona. Cuando estamos hablando de adicciones, estamos hablando de un patrón ya instaurado de conducta, de repetición, de compulsión, en donde eso acarrea obstáculos y dificultades en distintas áreas de la vida de la persona y que ya no puede parar, ya no puede delimitar, digamos, ese patrón repetitivo, no lo puede interrumpir y en lo que se ve sumamente afectado. Y en cambio en los consumos problemáticos, entendidos en este sentido mucho más amplio, nos permite pensar también que hay consumos que son eventuales, ocasionales, en donde también representan una problemática. Por ejemplo, un fin de semana, gente que en la semana a lo mejor no tiene ningún tipo de consumo y un fin de semana tiene un consumo excesivo, abusivo, ¿sí? Y eso puede representar un problema, por ejemplo, si conduce un vehículo, tiene un accidente, tiene una dificultad de un conflicto grande interpersonal con otro, y ahí no estamos hablando de una persona que es dependiente o con una adicción pero sí que ese consumo se volvió problemático para esa persona en ese momento. Entonces, sí, el término de consumos problemáticos está en un sentido mucho más abarcativo. También hasta la Ley Nacional de Salud Mental nos permite ha cambiado como el foco puesto en el tema de las adicciones y habla de consumos problemáticos para poder hacer intervenciones mucho más tempranas y oportunas en relación a las prácticas de consumo y a las necesidades de las personas de recibir atención y también trabajarse desde la parte preventiva en lo que tiene que ver con los consumos problemáticos. Bien. André, cuando pensamos en adicciones, lo primero que se nos viene a la mente son las drogas. Pero hoy, bueno, se escucha hablar también y está en auge, digamos, también las apuestas online, el uso del celular, el sexo. ¿Se puede entender dentro de los mismos conceptos? Sí, absolutamente, digamos, haciendo un poco, tomando esto que decía Malena recién, me parece que hay como dos grandes categorías, ¿no? Aquellas problemáticas vinculadas al abuso de alguna sustancia química que altera, ¿no?, nuestro estado anímico, y aquella categoría que involucra, como vos bien decías, Alejandra, las apuestas online, las compras compulsivas, el sexo, los videojuegos. Entonces también, digamos, la perspectiva es abordar el proceso en su totalidad sin hacer demasiado foco en cuál es el síntoma que está experimentando la persona, sino más bien poder diagramar un programa integral que acompañe a la persona en las consecuencias que va a vivir cuando este proceso comience a ser disruptivo en su vida, digamos, ¿no? Pero sí, el mecanismo es exactamente el mismo, digamos, ¿no? Hay una conducta compulsiva que activa nuestro sistema de recompensa cerebral y que genera en la persona este impulso por
reiterar la conducta, ¿no? Y en esa reiteración es donde está muchas veces la trampa. Clarísima. Eli, ¿hay quienes puede afectar? Digamos, ¿hay personas que son más propensas o a todos por igual, digamos? Sí, en realidad la enfermedad de la adicción no diferencia, ¿no? Ni edad, ni género, ni raza, ni cuestiones socioeconómicas. Cualquier persona puede sufrir una adicción. Sí es verdad que existen ciertos factores que pueden hacer que una persona tenga más probabilidad de desarrollar una adicción en su vida, y puede haber, con un solo factor no justifica que se genere la adicción, porque justamente es una enfermedad multicausal, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de factores genéticos, ¿sí? Obviamente una persona que tiene antecedentes es más probable que pueda desarrollar una adicción, pero no es el único, ¿sí? También la adolescencia como una etapa vital en la cual la persona está en una búsqueda, ¿no? de identidad. Sabemos que puede pasar que la persona pruebe ciertas sustancias como parte de esa búsqueda, pero no necesariamente una persona que ha hecho uso de la sustancia o de alguna actividad, como en el caso de juego y otras patologías que también tienen una conducta adictiva, necesariamente van a desarrollar una adicción. Después tenemos otros factores como pueden ser el tener una enfermedad de salud mental asociada, ¿sí? También el hecho de cómo se concibe culturalmente cierta sustancia, el grupo de pertenencia, ¿sí? Si la persona se vincula con otras personas que suelen tener un consumo más aprobado, obviamente va a ser más probable que esa persona desarrolle un consumo problemático, ¿sí? Bueno, entre otras. Bien. Bueno, la consulta viene un poco a raíz de la respuesta de Eli. ¿Se pueden desarrollar, digamos, existe la presencia de problemáticas de salud mental junto a las adicciones o pueden estar, digamos, desarrollándose al mismo tiempo? ¿Una genera la otra? ¿Cómo es eso? Bien, sí, es muy frecuente. Incluso hoy en día sabemos que la mayor parte de las personas que tienen un trastorno por consumo de sustancias, de manera simultánea, también tienen otro trastorno en salud mental, ya sea una ansiedad, una depresión, trastorno de estrés postraumático, un trastorno bipolar de personalidad o incluso hasta trastornos psicóticos. Nosotros hoy en día, cuando hablamos de la simultaneidad de un trastorno por consumo y otro trastorno en salud mental, hablamos de lo que es la patología dual, ¿sí? Que incluso es muy importante tenerlo en cuenta porque de nada sirve, por así decirlo, tratar únicamente el trastorno por consumo cuando en realidad también tenemos otro trastorno en salud mental, como la ansiedad, la depresión, ¿sí? O la presencia de un trauma, porque va a ser mucho más dificultoso el tratamiento en sí e incluso también aumenta el riesgo de recaídas, ¿sí? Por eso es que hoy en día es fundamental hacer una evaluación integral de la persona, ¿sí? Con un tratamiento adaptado a sus necesidades, centrado no solo en la persona, sino también en todo su contexto, ¿sí? Y el resto de todas las vivencias que ha tenido y los trastornos asociados, para tener un tratamiento mucho más abarcativo, ¿sí? de la persona y no dejar de lado los otros trastornos. Bien, te referís que esto es dual, pero ¿hay alguno que se manifiesta antes que el otro? Eso es algo que se debatió durante mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que aparece primero? No hay una única respuesta, ¿sí? Hay muchas personas en donde lo que inicialmente está es el trastorno por consumo, hay otras en donde previamente había una patología en salud mental que no esté relacionada al consumo, incluso se pensaba, bueno, es la persona que recurre a la sustancia para aliviar algún malestar, por ejemplo, o en realidad es la sustancia la que termina después generando, ¿no? Otros síntomas psicológicos. Vuelvo a repetir, es importante no enfocarnos únicamente en qué apareció primero, ¿sí? Porque si no ahí estaríamos como tratando y abarcando los problemas de manera separada y aislada, cuando en realidad hoy en día en la mayoría de los pacientes ambas patologías están en simultáneo e incluso están reforzándose de manera continua, ¿no? Okay. Entonces es muy importante la visión global e integral. Clarísimo. Vale.
Muchas veces se suele juzgar el consumo o estas prácticas de consumo, pero rara vez se pregunta qué es se está tapando o qué conducta se está tapando intentando tapar, digamos. ¿Qué función cumple la adicción en la vida de las personas? Bueno, es bastante frecuente que una de las preguntas que se hace generalmente los mismos usuarios y de las familias también lo recibimos permanentemente es buscar entender el por qué, ¿no? Es como lo más recurrente, querer saber por qué se consume, qué es lo que pasa, por qué incluso habiendo ciertos grados de consecuencias o de repercusiones en la vida cotidiana, en la vida de esa persona, se sigue reproduciendo esas prácticas de consumo. Y quizás el primer error es poner el foco en ese por qué y no el para qué, digamos, y qué está haciendo lo subyacente a esa conducta de consumo, porque no es algo aislado y no es algo que se hace por simplemente deseo, sino en realidad tiene que ver con una cuestión de que tiene una funcionalidad esa práctica, ya sea de consumo de sustancia o la conducta compulsiva con otros objetos, tiene una función para la vida de esa persona, que puede ir desde distintas aristas y desde intentar tapar cuestiones, así como se plantea como tapar dolores, ¿sí? Que tiene que ver con más la evitación de experiencias, la evitación experiencial de emociones displacenteras por lo general, de ciertos dolores, de ciertos eventos que han resultado traumáticos para la vida de la persona, dificultades para manejar o tolerar emociones como situaciones de ansiedad, de angustias, de miedos, de tristezas, pero también en otros casos está vinculado a dificultades para interactuar con otros, para relacionarse con otros, de saber cómo afrontar las relaciones interpersonales, y en ese sentido los consumos o las prácticas de consumo, las conductas adictivas, en realidad vienen a tener un poco esa funcionalidad, ¿no? De intentar ser la forma de sentirse como más seguros o cómodos, obviamente que son herramientas o habilidades que terminan siendo ineficaces, ¿no? Son eficaces en el corto plazo, o la persona lo entiende como, bueno, me sirvió como estrategia, me desinhibí si tomé o si consumí tal cosa, o interactué mejor con mis pares, sí, o fui parte del grupo si también me sumé a la práctica de consumo de una sustancia, y en realidad lo que se está enmascarando ahí es que esa práctica está teniendo una finalidad, una función, que es que esa persona se sienta como más segura de sí misma o que sienta que tiene una habilidad que en realidad no está teniendo. Lo que está pasando es que se desinhibió en algún sentido. Entonces, ya sea para evitar un displacer o a veces para construir placeres porque tampoco sabe cómo construir situaciones placenteras, placenteras en lo cotidiano, aparece el uso de una sustancia o aparece una práctica de consumo o una conducta adictiva o un vínculo, incluso en lo vincular también que aparece el patrón adictivo, no solamente con sustancias o con objetos, sino en una relación de depositar todo en ese otro. Aparece esta función, ¿no? De intentar o evitar algo o construirme algo del orden más de lo placentero. Y hay que pensarnos también que en esa función, en esta dinámica, ¿no? Las personas estamos permanentemente invitadas desde edades muy tempranas a consumir cosas, ¿no? Y a intentar tapar de alguna manera malestares o aliviar rápido. De hecho, vivimos en una sociedad altamente en donde permanentemente se está buscando soluciones rápidas para todo. La tolerancia no es algo que se practica, se trabaja o se construye, sino que hay un dolor, hay que aliviarlo rápido, hay que conseguir logros rápidos, metas rápidas. Entonces el nivel de celeridad también en el que vivimos nos va llevando a que no nos permitamos construir experiencias de aprendizaje de transitar el malestar, de transitar los dolores, de aprender a construir habilidades sanas, sino que se busca soluciones rápidas. Y todo el tiempo estamos inmersos en eso, y vamos llevando a las generaciones nuevas también, digamos, a lo mismo. Entonces, en ese sentido,
Hoy es importante replantearnos esto de dejar de mirar o intentar justificar esto por qué consume y con respuestas rápidas y muchas veces totalmente equívocas e erróneas sobre consume porque quiere, porque le gusta o porque no sabe tomar decisiones. No, consume porque hay algo que le está pasando a esa persona que no está pudiendo afrontar, no sabe cómo manejar, tampoco a veces hubo posibilidad de que construya esas experiencias de aprendizaje y se le está exigiendo constantemente que responda de una manera y con recursos que no tiene, ¿no? Entonces, es fundamental empezar a cambiar esta mirada del por qué y entender, bueno, qué le pasa, qué le sucede a ese otro que llegó a esta instancia, que se encuentra en esta instancia y también cómo nosotros podemos contribuir no solamente nosotros profesionales, sino como socialmente que podemos construir para que esa persona pueda pueda vivir de una manera distinta. ¿Esto se está viendo de edades más tempranas o tiene un rango etario, digamos, que despierta? Oh, no, en realidad hoy se ven absolutamente todos los rangos etarios, pero digo, cada vez se ve más a temprana edad distintos tipos de prácticas, ¿no? Y no estamos hablando solamente del consumo de sustancias, que sí también se ha reducido. Tenemos dos cosas. Tenemos perfil de usuarios que empiezan a más temprana edad con el consumo de sustancias psicoactivas. También tenemos personas que en edades tardías, que quizá pasaron años sin consumir absolutamente nada y que hoy en esta dinámica social, ¿sí? Y por las distintas problemáticas, porque son muchas las variables de contexto que entran en juego, han arrancado o iniciado con consumo de sustancias a edades tardías. Eso también se está viendo. Pero en las edades más tempranas, además del consumo de sustancias, estamos viendo por ahí otros patrones y repertorios de conductas adictivas. Esto de que desde chiquitos, desde pequeños, hay acceso a la tecnología y hoy la vida digital, digamos, hace que se consuma a muy tempranas edades esa accesibilidad y en donde es una fuente de estímulo constante y permanente. No hay tiempo para procesar, hay tiempo para recibir, demandar y exigir respuestas rápidas. Entonces, ¿qué tolerancia a la frustración? ¿Qué tolerancia a la espera estamos construyendo si todo tiene que ser inmediato, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay cosas que pueden empezar a darnos cuenta que este problema va a continuar creciendo hacia futuro, ¿sí? Y las problemáticas no solamente van a ser del consumo de sustancias, sino cada vez vamos y estamos viendo más problemáticas vinculadas a conductas adictivas del orden del juego, de las apuestas, de las dependencias del celular, al consumo de sexo, bueno, en definitiva, a todos esos otros repertorios. Y que incluso son prácticas mucho más normalizadas socialmente, Sí, ¿no? Porque si hoy sí. no tenés un teléfono, no Sí, quedas afuera. tal ¿no? cual. Y como para aportar ahí a lo que decían Male y Eli, creo que está bueno pensar en dos cosas. Nuestro cerebro está en crecimiento hasta los 21 años, ¿sí? Entonces todo lo que imprimamos, todas las experiencias que imprimamos en nuestro cerebro, ¿no? Que le permitamos a un niño atravesar en edades tempranas, luego se van a transformar en una dificultad cuando ese niño va creciendo y adquiere mayor edad y la vida se presenta con la posibilidad de atravesar otras experiencias del orden de la edad actual que uno está viviendo, ¿no? Entonces, primero eso, digamos, se ve desde edades más tempranas y a edades más tardías, ese niño que empezó a los 3 años con una pantalla, ¿no? El proceso es más complejo de resolver, ¿sí? Y otra cosa que quería aportar es esto de que me parece que son muy riesgosas las adicciones comportamentales. ¿En qué sentido? Sobre todo las asociadas al uso de Internet, ¿no? Apuestas online, casino virtual, videojuegos, porque son muy silenciosas y lo que generan es exactamente contra lo que nosotros luchamos, que es la vinculación con otros. Lo que generan es mayor aislamiento, ¿no? Mayor apertura para el cambio, ¿sí? Y no tiene síntomas muy visibles, ¿sí? Nosotros rápidamente nos damos cuenta cuando una persona está en consumo o su funcionalidad está alterada por algún químico, y es mucho más difícil darse cuenta cuando una persona está postando,
¿sí? Porque suelen recurrir al pedido de ayuda cuando ya el problema es demasiado grande, ¿no? Y cuando se han cerrado las vías de resolución tempranas, ¿sí? Es bien complejo en ese sentido. Incluso también el abordaje con el paciente mismo, ¿no? Al ser prácticas que están muy naturalizadas, lo estamos viviendo actualmente con el Mundial. Sí, entonces también es muy difícil acceder a que la persona logre tener una conciencia, ¿no? de que está siendo perjudicial para su cotidianidad, ¿no? También es difícil el abordaje en general con el paciente. Bien. Eli, ¿a dónde está el límite? Cuando una conducta o hábito que empieza como algo recreativo pasa a algo que necesita una ayuda profesional. Bueno, un poco fue en relación a esto que hablamos de los factores de riesgo, de que las personas que están expuestas a mayor factores de riesgo y menores factores de protección, bueno, puede que un uso con el aumento en la cantidad, en la frecuencia, esto que hablábamos de normalizar incluso ciertos usos, comience a formar parte de la vida de la persona, comience a tener una función, como decía Malena, en la persona, y eso hace más difícil que pueda empezar a problematizarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuando la persona deja de poder elegir, ¿no? y se termina formando como un control de la sustancia o la actividad alteradora del estado anímico hacia la persona y no al revés, cuando la persona ya no puede elegir, sino que realmente existe la falta de control, la obsesión, que son parte de los síntomas de la enfermedad, bueno, ahí sí o sí requiere un abordaje y siempre es mucho mejor un abordaje integral que apunte a ver a la persona y a su contexto, ¿no? Dentro de esta problemática. Bien, ¿y cómo es el camino, si es que existe, que recorre una persona desde el primer consumo o conducta hasta que se convierte en una adicción? Sí, en realidad, como decía, puede que el principio, en general, lo que vemos en la práctica es que empieza siendo un uso recreativo, ¿no? A veces puede ser en la adolescencia, en etapas más tempranas, como decíamos recién, y cuando la persona descubre que ahí empieza a haber una función, ¿no? Al usar esa conducta, bueno, empieza a hacerse cada vez más frecuente y llega un momento que la persona se ve invadida por la conducta o por la sustancia y que ya al principio quizás, como decía hace un rato Malena, puede tener una función, supongamos, de desinhibirlo para poder interactuar con otras personas en un contexto social y quizás en etapas más avanzadas la persona lo puede usar para regular cuando está muy triste, pero también cuando está muy contento, cuando se siente ansioso. Ya empieza a formar parte del cotidiano, se transforma en un hábito muchas veces. Y bueno, justamente cuando la persona ya no tiene manera de poder controlarlo, ¿no? Cuando ya, como digo, uno de los síntomas es la falta de control, entonces es ahí cuando, y también, bueno, esto vamos a hablar de después, pero la familia se ve implicada. Entonces, cuando la familia ya está intentando llevar a cabo estrategias que no terminan siendo efectivas en la práctica, bueno, justamente necesitamos que tanto la persona como la familia puedan formar parte de un programa más integral. Bien. André, ¿la recaída es parte del proceso o es una señal de que el tratamiento falló? ¿Cómo debemos entender eso? Sí, es una pregunta bien importante y bien compleja también, ¿no? Porque para los que trabajamos en estas áreas, la recaída forma parte del proceso, la transitamos y la abordamos de esta manera, aunque culturalmente está muy mal visto que una persona recaiga, y eso genera mucho dolor, genera dolor en la persona afectada por una problemática de adicción y genera dolor en el contexto, ¿sí? Y nos desafía a nosotros como equipo terapéutico a poder transitar el proceso de recaída como un aprendizaje, digamos, ¿no? Hay como dos opciones.
tomar la recaída como un fracaso y eso generaría en el usuario que a veces le cueste o abandone el tratamiento o le cueste retomar el pedido de ayuda, ¿sí? En cambio, si la tomamos como un aprendizaje, tenemos la posibilidad de ver qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó con la persona? ¿Qué salió mal, digamos, en el plan que teníamos de trabajo? Si hubo factores de vulnerabilidad que no vimos o que la persona no nos manifestó como de alto riesgo, si hubo alarmas que pasamos por alto, ¿no? Y no nos detuvimos en ese momento a trabajar con esas alarmas, ¿sí? La recaída es como una parte del proceso, ¿eh? Habitualmente la recaída comienza muchísimo antes de que la persona vuelva a retomar el consumo activo o el comportamiento compulsivo de la conducta, ¿no? Entonces, para nosotros no es un fracaso, sí es un aprendizaje. Tomamos esa recaída y a partir de esa recaída nos permitimos rever el plan, volver a chequear con el usuario y con su entorno cómo podemos hacer para tratar de que estas recidivas que tiene la enfermedad, porque es una enfermedad crónica, al igual que la diabetes o la hipertensión, y que va a tener momentos de recaída, ¿sí? Por supuesto que el equipo trabaja para reducir ese daño, porque cada recaída implica un daño a mi cerebro nuevamente, que venía como intentando adaptarse a esta nueva vida, ¿no? En construcción, implica un daño en el entorno, porque la familia, a veces poco psicoeducada, toma la recaída como, bueno, ya está, de vuelta volvió a suceder, ya no hay salida, no hay oportunidad y sesgamos el proceso en esto, ya no hay más oportunidades. Y en realidad no, de la recaída hay que hacer una oportunidad de aprendizaje. Bien. ¿Soy adicto o estoy en proceso de adicción? ¿Cómo influye Sí. la etiqueta en la recuperación? Sí, el lenguaje no es neutro. O sea, digamos, decirse o llamarme soy adicto en algunos lugares, como por ejemplo los grupos de autoayuda, favorece un montón, porque parte del reconocimiento de la persona en esto con lo que se identifica, ¿sí? Ahora, nosotros desde la terapia cognitivo-conductual o desde los abordajes que hacemos con nuestros usuarios con problemática de adicción, preferimos pensar que es una persona que está atravesando un proceso de adicción, ¿sí? Y que en ese proceso van a aparecer un montón de cosas sobre las que vamos a tener que ir trabajando. Decir soy adicto nos reduce a esa idea fija, digamos. Incluso para el usuario, ¿no? Hace que no haya esperanza. Bueno, soy esto y me voy a morir así, ¿no? En cambio, si podemos decir o podemos visualizar que es una persona en proceso de recuperación o atravesada por un consumo problemático o por una conducta problemática, le damos la posibilidad a la persona, al contexto y al equipo terapéutico de que trabaje en consecuencia de ese proceso, ¿sí? Entonces, más bien preferimos llamarla de este modo, ¿sí? No reducirlo a una idea fija, sino más bien a un proceso que no es lineal, que tiene altos y bajos, que es largo, que es difícil, pero que es muy posible. Importante el abordaje terapéutico en este Sí. sentido. Sí, en eso pienso que a veces el ponerle nombre ayuda muchas veces a hacerse cargo, ¿no? Como siempre decimos, si yo sé que tengo una enfermedad, no sé si sé que tengo diabetes, puedo decir, sé que tengo que hacerme cargo de ciertos controles, de cierto tratamiento. En cambio, si no puedo de alguna manera etiquetarlo en ese sentido, y a veces no me puedo hacer cargo, ¿no? En realidad las etiquetas que sean como al servicio de y en función de, y no la etiqueta de por sí como una estructura que encasille a la persona, sino que sea funcional en todo caso a la posibilidad de trabajar en esa recuperación, de trabajar en lograr estar estable, en lograr tener una mejor calidad de vida. Sí, y digo, ¿no? Y en relación a esto,
trabajamos un valor que para nosotros es fundamental, que es la honestidad, digamos, ¿no? La persona está diciendo, me está pasando esto, ¿no? No es mi mamá dice que yo, ¿no? Es me está pasando esto, ¿sí? Yo me autopercibo de esta manera. Y en función de eso, bueno, empezar el proceso, digamos, ¿no? Bueno, relacionado un poco con esto, ¿cuánto es real que la voluntad ayuda para la recuperación? Buena pregunta. Se pone demasiado énfasis a veces en la voluntad y de hecho socialmente o socialmente en general y familiarmente lo hablamos por lo que escuchamos permanentemente con la demanda es, bueno, ponerle ganas, ponerle voluntad, como si la voluntad fuera mágica y suficiente para, e incluso olvidando que muchos, como se mencionó antes, en la voluntad no está porque incluso a veces atraviesan patologías comórbidas y otras situaciones en salud mental en donde la voluntad está totalmente afectada. Entonces pedirle y exigirle es pedirle a una persona que está enferma algo que no puede, que no tiene, en donde es totalmente irrisorio, digamos, eso. Sí es necesario partir de que haya un grado y una cuota de disposición de esa persona a permitirse pensarse en ese proceso de enfermedad, pensar la posibilidad de tratar eso, de trabajar en eso, el querer en algún punto como finalidad y tener un objetivo, porque si no hay un objetivo, no hay una expectativa de algo, un anclaje, digamos, hacia futuro sobre algo que quiero, que puede ser de distinto orden, en distinta magnitud, desde, no sé, querer conseguir algo personal, querer restablecer un vínculo, querer sentirme más fuerte, más ágil, más saludable, bueno, algo que sí nos permite tener como ese norte y una orientación para poder continuar y que no sea solamente el hago porque los otros me lo demandan, me lo exigen, entonces desde las intervenciones, desde los equipos, mucho se trabaja a veces en la construcción de ese norte, ¿no? De ese objetivo, de esa finalidad, para lo cual después a empezar a trabajar con todo el pool de estrategias y acompañamiento y demás. Sí, no es quedarnos solamente con, bueno, sí, yo quiero dejar esto, pero es ir un poquito más allá y bueno, ¿y qué necesitaríamos? ¿Qué necesitaríamos hacer para acercarnos a eso que querés y de qué nos tendríamos que alejar? ¿No? ¿Y qué prácticas tendríamos que abandonar para poder acercarte a eso que querés? Entonces, ¿la voluntad alcanza solamente? No. ¿Querer solamente alcanza? No. Es un conjunto de estrategias y de formas en donde tampoco solamente con la voluntad de la persona es suficiente. La mayoría, si uno les pregunta, cuando encaran ya un proceso de tratamiento específico en trastornos adictivos, la mayoría ha intentado en algún momento decir, bueno, sí, paro, dejo, suspendo, abandono tal práctica, y a veces eso no ha durado ni semana ni día, a veces ha sido hora, o instantáneamente, pese a ese deseo, apareció la práctica, la recaída o la práctica de consumo o la repetición de la conducta. Entonces no tiene que ver únicamente con la voluntad o la disposición, sino empezar a acompañar esa voluntad, acompañar la definición de esos objetivos, trabajar en conjunto, trabajar en equipo, porque eso tampoco la persona sola, habrá casos eventuales y son muy poquitos, entonces en donde a lo mejor intentaron y pudieron solos, pero evidentemente en esas situaciones siempre hubo una motivación mayor, ¿sí? Un motivo que llevó a esa persona hacia un camino de búsqueda de recuperación, de búsqueda de cambio, de bienestar. Pero esto es un trabajo en conjunto y esto nos involucra a todos, no solamente a los equipos, sino a la familia, a los contextos sociales de esa persona. Entonces acá la voluntad sola alcanza, no. Es un trabajo conjunto y orientado hacia objetivos también. Bien, yo creo que la siguiente pregunta la has contestado entre todo, porque dice, ¿cuánto hay de verdad con respecto a la creencia que recuperarse es dejar de consumir o dejar alguna conducta? Bien, en realidad recuperarse es mucho más amplio y es importante entenderlo en un sentido bien amplio, porque recuperarse no es solamente dejar el consumo,
de la sustancia o dejar la práctica de consumo. Recuperarse implica incluso trabajar en procesos de cambios apuntados, y al menos desde las terapias que trabajamos en esto, buscamos orientar hacia que la persona pueda tener una mejor calidad de vida, reorientarla a valores, reorientarla hacia a eso que desea, ¿sí? A conectarla, digamos, con lo vital. Y además digo que en sentido amplio de recuperarse, porque puede haber recaídas en el camino de recuperación, sí, puede haber muchas instancias de recaídas en el camino de recuperación, y eso no significa que la persona no esté recuperándose. Y recuperarse también en el sentido más amplio, que a veces recuperarse implica que ya teníamos resuelto en un estado anterior al desarrollo de la conducta adictiva algo, y a lo mejor nunca lo tuvimos, o nunca lo tuvo esa persona, ¿no? Es decir, bueno, recuperarse vínculos y la capacidad de socializar con otros. Y capaz que esa habilidad nunca la tuvo posibilidad de desarrollarla. Entonces, más que recuperarla, en realidad la construyó en el camino. Entonces, recuperarse también es más que recuperar algo previo. Recuperarse lo entendemos más como un camino de construcción de esto, de una forma de vida que deseo, que quiero, que anhelo, y que en todo caso voy haciendo distintos pasos en donde no hay caminos perfectos, hay caminos, uno va tomando decisiones o va construyendo, se puede ir equivocando, puede aparecer idas y vueltas, pero a donde no perdí la orientación hacia dónde quiero ir. Bien. Bueno, Eli, vos ya lo habías anticipado un poco el tema de la familia, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, con todo el contexto, digamos, la familia, la pareja? ¿Cómo impacta en la vida cotidiana de ellos y, bueno, y cuánto incide en el proceso? Bueno, muchas veces las familias que llegan al sanatorio, sea la instancia que sea, llegan enojadas, ¿no? Muy cansadas, agotadas, porque seguramente hasta la instancia en donde tuvieron que pedir ayuda, lo han intentado todo y más. El problema muchas veces es que han sido estrategias que no han sido efectivas, ¿no? Y en esto es muy importante decir que la adicción, si bien la vemos reflejada muchas veces en un miembro de la familia, no es una enfermedad individual, ¿no? Porque afecta a todo el entorno, y de hecho, bueno, lo podemos ver como en la dinámica familiar, como también esa conducta adictiva se reproduce por parte de la familia hacia la persona que está enferma con la adicción. Eso es lo que llamamos codependencia, y justamente podemos decir que el entorno, las personas que acompañan a la persona que tiene la adicción, de alguna manera han desarrollado una adicción hacia la persona, no una dependencia hacia la persona que tiene la problemática. Entonces, es muy importante el abordaje también con la familia, porque además es una persona que está en contexto, que no está sola. Entonces, así como el paciente tiene que reaprender, como decía Male, y construir de vuelta esa vida, la familia también necesita alojar y cambiar muchas de las conductas que quizás tuvieron la mejor de las intenciones, pero que no fueran efectivas a la hora de la recuperación, ¿no? André, ¿cómo rescatar, cómo ayudar sin rescatar? Está bueno. En realidad tomo lo que dice él y parto de ahí. Digo, me parece muy importante entender, incluso culturalmente nos cuesta mucho que la gente comprenda esto de el foco puesto en el adicto y no la luz abierta al entorno también, ¿no? Me parece que cuando hay una persona que está atravesando un proceso de adicción en cualquiera de sus derivaciones, digamos, hay un contexto enfermo, ¿sí? Hay un contexto que quizás, a ver, partiendo del amor, fue disfuncionado, digamos, ¿no? Habitualmente la codependencia o la coadicción, como le decimos nosotros, se gesta entre el usuario o la usuaria y un vínculo muy cercano. Puede ser habitualmente un familiar directo, mamá, papá, hermano, hermana, y parte desde el amor. Yo en ese amor que le tengo intento ayudarlo. La cuestión está en que
la persona que se aboca, o sea, que deja de ser eje su vida para pasar a ser el eje, la vida del otro, del enfermo, ¿no? Del que está presentando el síntoma, deja de lado su propia realización, ¿sí? En esto. Facilita el consumo en muchos aspectos también, sin darse cuenta, digamos, ¿no? Esto de, en vez de permitirle a la persona que, bueno, afronte las consecuencias negativas que su conducta lo llevó a tener, rescata, ¿no? Miente por el otro, cuida, ¿sí? Para que el otro no quede expuesto, pero en ese mentir, en ese cuidar, en ese rescatar, le propicia al otro la no aceptación del afrontamiento de las conductas negativas, ¿no? Entonces, se transforma en una vinculación muy disfuncionada, donde lo que, digamos, como la raíz de este vínculo es el apego afectivo y emocional, ¿sí? Que se trabaja no solo con las familias, sino que también con los usuarios, en de qué manera puedo ir transformando ese apego en desapego afectivo sin dejar de amar, ¿no? Y sin dejar de ser familia y de acompañarnos, ¿sí? Es una temática, por lo pronto nosotros en nuestros dispositivos, en todos, la trabajamos muy fuertemente porque creemos que es también parte del proceso fundamental que la familia y el usuario comprendan que para llegar a este nivel de complejidad de mi trastorno, de mi enfermedad, han tenido que pasar un montón de cosas, ¿sí? que no vimos, que no dimensionamos, que tomamos como natural, ¿no? que dejamos que sucedieran hasta que llega a extremos donde, bueno, muchas veces el usuario no sabe qué hacer porque nunca tuvo la posibilidad de resolver. Siempre resolvieron por él o por ella, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante hacerles ver o mostrarles que sí pueden resolver. Y ahí viene el desafío de trabajar en qué estrategias usamos para que dejen de resolver por vos y que seas vos el actor protagonista de tu recorrido, digamos, de tu proceso, ¿sí? Y ahí está el desafío más grande porque hay mucha resistencia, por supuesto, ¿no? Hay muchísima resistencia, porque esto venía, para la persona enferma, venía funcionando muy bien. Y muchas veces la familia también le cuesta esto de correrse porque dice, si mi objetivo era ayudar, ¿no? ¿Por qué esto estaría generando un daño para el paciente? Si yo quiero evitar una crisis, si yo lo estoy haciendo para evitar una recaída. Pero de esa manera en la dinámica el paciente aprende que siempre otro lo tiene que resolver, ¿no? Que puede quedarse tranquilo y seguir con la misma conducta. Total, alguien de la red termina rescatando, ¿no? Sí, y tomando eso que dice Eli, que es muy importante, vamos a la génesis de la enfermedad, digamos, ¿no? La enfermedad habla de los esclavos. Estamos siendo esclavos de algo, ¿no? Y esto de no poder resolver, de no poder mirar mi propio proceso a pesar de que tengo gente que me acompaña, ¿no? Bueno, se transforma en iatrogénico, digamos, muy, muy nocivo para el proceso de recuperación, ¿no? Entonces, incluso la misma familia o la misma persona que está ocupando ese rol de coadicto, de codependiente, cuando el usuario, la persona con la problemática de adicción, comienza a recuperarse o comienza a dar pasos de libertad en la recuperación, la familia se desespera. Se desespera porque perdemos esa persona a la que sostuvimos todo este tiempo. De repente esa persona quiso bajarse de mis brazos, ¿no? Y empezar a caminar sola, como puede, con ayuda, pero caminar, en fin. Bueno, la persona se queda muy vacía. Se produce un vacío muy, muy fundamental en ese vínculo cuando deja de ser apego para pasar a ser desapego afectivo, ¿no? Y vivir una relación de verdadero amor, con límites. Incluso correrse, a veces, es un límite amoroso. Yami, para la gente que nos está viendo, no sé, si tienen alguna sospecha, algún familiar o amigo que pueda estar atravesando un problema de consumo o de conducta compulsiva, ¿qué señales debería tener en cuenta?
Bien, un poco voy a retomar las ideas que hablaron todas las chicas, ¿no? Sí quiero aclarar que si bien es fundamental la frecuencia del consumo, la cantidad de consumo, ya sea una sustancia, en realidad no es lo único en lo que hay que fijarse, sino que partir también de la base de que cada cuerpo y cada persona es distinta, ¿sí? Entonces las manifestaciones van a ser muy diversas, ¿sí? Pero en rasgos generales es algo a lo que estar atentos, por ejemplo, cambios abruptos a nivel conductual o a nivel de lo que es el estado anímico, ¿sí? O que se vea una disfunción o una disminución en la funcionalidad de la paciente o el paciente en las distintas áreas, ya sea laboral, académica, social, interpersonal, ¿sí? El aislamiento de su círculo, ya sea de amigos, de pareja, de familia, ¿no? Que la persona deje de disfrutar o de realizar actividades que previamente disfrutaba, o antes de que aparezca tal vez el consumo. Por ejemplo, que comience a consumir cada vez más para tal vez volver a encontrar ese mismo efecto, o que a pesar de las consecuencias negativas claras, ya sea a nivel de la salud o del resto de las áreas, la persona siga consumiendo o manifieste, por ejemplo, quiero dejarlo y no puedo parar, ¿no? Como esta pérdida de control, que también forma parte de los trastornos adictivos más comportamentales, ¿no? En donde mencionaba André que no es que hay un cambio químico porque no hay una sustancia, ¿sí? Pero bueno, ¿no? Tener en cuenta que en este tipo de adicciones, como el juego patológico, ¿sí? U otras adicciones en lo que es el Internet, por ejemplo, tener en cuenta la pérdida de control, el tiempo excesivo que tal vez pasa la persona realizando dicha conducta, ¿no? Y bueno, por supuesto, el impacto, ¿sí? que está teniendo la conducta en la vida de la persona. Bien. Bueno, ahora una pregunta para los 4 dispositivos. ¿Qué alternativa de tratamientos existen hoy para esta problemática? Bien, a ver, existen distintos tipos de alternativas de tratamiento dependiendo del grado de complejidad y de necesidad de cada persona, de cada usuario. Las distintas alternativas tampoco hablan de un camino estrictamente lineal, si bien, bueno, cada una creo que podemos hablar un poquito de los distintos niveles de intervención, desde la internación, ambulatorio específico en adicciones, hospital de día, comunidad terapéutica. Sí, una de las cosas importantes es entender que ese camino, ese recorrido no tiene que ser en ese sentido lineal, que puede pasar la persona y en distintos momentos de su vida ir requiriendo distintos niveles de intervención, ¿sí? Que se pueden repetir incluso ese mismo nivel de intervención en distintas instancias, porque bueno, esto es como dijimos que es una situación, un proceso crónico, entonces también va a depender de lo que se requiera. Particularmente acá en la institución sí funcionan, en el sanatorio funcionan prácticamente todos los niveles de atención, entonces desde internación, el ambulatorio, hospital de día y comunidad terapéutica. No sé si comentar. Desde lo que es la internación, sí, en muchos casos suele ser como el primer eslabón de muchos, ¿sí? En donde principalmente el objetivo es hacer una desintoxicación en los casos donde hay una sustancia de por medio y una deshabituación del cuerpo, ¿no? Porque uno con el tiempo en el que administra la sustancia, el cuerpo empieza a generar una tolerancia, una dependencia que después vuelve en los casos de la abstinencia cuando se corta abruptamente una sustancia, por ejemplo. Entonces, principalmente en ese sentido, la internación va a cumplir un poco ese rol. Por supuesto que hay ciertos casos en donde hay un riesgo, por ejemplo, inminente para la vida de la persona o de otras personas, entonces también se va a requerir la internación, ¿sí? Tal vez el criterio en las adicciones comportamentales pueda ser un poco más complicado o no tan claro, ¿sí? Pero ahí volvemos a hacer énfasis en cómo repercute en la persona y el nivel de control que está pudiendo tener, ¿sí? Eso como a grandes rasgos de la internación. Bien. Bueno, después está el tratamiento especializado en adicciones ambulatorio, que es el que el paciente hace desde su casa, ¿sí?
puede que un paciente adhiera al ambulatorio después de un periodo de desintoxicación. A veces llegan personas al ambulatorio que no requirieron internación y que pueden empezar a transitarlo y se logran cambios. Y en otros casos, después de la internación y de la comunidad terapéutica, el tratamiento ambulatorio viene a cumplir la función de que la persona, todas las herramientas que fue aprendiendo, las puede empezar a generalizar en el contexto en donde habitualmente vive y se va a desarrollar, ¿no? Entonces, el proceso ambulatorio tiene espacios para la familia y espacios para el paciente. En el caso del paciente va a tener terapia individual, espacio de psiquiatría para regular y control de la medicación. Después talleres, ¿sí? Uno de los talleres es de adicciones, en el cual se va a trabajar sobre todo la conciencia de enfermedad. Y el otro que es de habilidades, que hablamos mucho de habilidades hoy, y que justamente tiene que ver con que la persona necesita aprender, ¿no? Muchas habilidades en donde seguramente la sustancia o la actividad alteradora del estado anímico ha venido a cumplir una función ahí, ¿no? Entonces la persona aprende habilidades de tolerancia al malestar, que puede ser efectivo en casos de deseo de consumo, pero también en casos de regular emociones, estrategias de regulación emocional, de efectividad interpersonal. Y después también hay una instancia en donde la persona asiste a un dosaje justamente para evaluar cómo va el proceso. Y después la familia también tiene sus espacios, porque como dijimos, es importante, por un lado, que la familia pueda psicoeducarse, ¿no? En espacios de talleres, donde están con otras familias que también están al servicio de ver que no son los únicos, ¿no? En esto de que muchas veces tanto el paciente como la familia se aíslen en el proceso. A veces la familia llega diciendo, me está pasando solamente a mí esto, y encontrarse con otros realmente ayuda a identificarse, a generar esperanza, porque muchas veces se dan cuenta que las herramientas que empiezan a implementar, por más de que me estén hablando de que tengo que poner un límite y que me tengo que correr de todo lo que yo hice pensando que estaba ayudando, en realidad está siendo parte de un problema. Bueno, saber que eso ayuda es muy útil y muy necesario para el cambio. Y por eso también tenemos espacios individuales para las familias con un terapeuta familiar distinto al del paciente, para justamente ir poniendo esas herramientas al servicio del caso particular. Perfecto. Andrés, ¿querés Sí, agregar? el Hospital de Día de Adicciones, bueno, nace un poco con una necesidad bien concreta, darle espacio a aquellos usuarios que haciendo un plan ambulatorio no poseen demasiada estructura en el entorno, en el afuera, digamos, de la institución. El equipo de Hospital de Día trabaja con cada uno de los equipos de cada uno de los usuarios que son derivados, digamos, por el Plan Ambulatorio Integral de Adicciones al Hospital de Día de Adicciones, y la perspectiva de trabajo tiene que ver con objetivos lineados por el equipo en su conjunto, ¿sí? El equipo de Hospital de Día toma las necesidades particulares del paciente o del usuario para transformarlas en objetivos a corto, mediano y largo plazo que acompañan, ¿no? Nos dedicamos a hacer ese tipo de acompañamientos. Sí es muy importante los espacios que tenemos dentro del Hospital de Día, que van desde trabajos relacionados a las apetencias de cada uno de los usuarios, o trabajos relacionados a lo que cada usuario necesita fuera en su contexto, o a lo que es apetitivo para cada uno de los usuarios, aquello que va a formar parte luego de esta vida en construcción que estamos intentando acompañar, digamos, ¿no? Trabajamos fuertemente también en lo que es poner en palabras, ¿no? Creo que todos los dispositivos del sanatorio hacen un fuerte trabajo en poder poner en palabras, ¿no? Dejemos de ser nosotros solos para pasar a ser con otros en la vinculación. Entonces el Hospital de Día trabaja fuertemente desde eso, desde los grupos de contención, desde chequear cómo vienen los usuarios ese día, desde chequear si hubo recaídas previas o si hay factores de vulnerabilidad
con los cuales trabajar. Y trabajamos en eso y trabajamos en actividades muy recreativas necesarias, en actividad física, poner en movimiento un poco el cuerpo, que es muy, muy necesario, en actividades de reforzamiento de habilidades sociales, ¿sí? Que le sirvan al paciente para una vida un poquito más integral, luego cuando esté fuera de nuestros dispositivos, digamos. Y eso también participamos de la instancia de los dosajes, acompañando las personas que realizamos los dosajes, somos operadores entrenados para detectar también conductas que no están siendo visibilizadas por el paciente, ¿sí? Entonces, bueno, toda esa función abarca el hospital de día, la permanencia en el hospital de día, vuelvo a lo mismo desde donde comencé, tiene que ver con una decisión de equipo, ¿sí? No todos los usuarios transitan el mismo cantidad de tiempo, digamos, dentro del dispositivo. Se va haciendo dentro de lo comunitario un plan personal, ideado para cada necesidad, digamos, ¿no? Perfecto. Es un poquito del hospital de día. Bueno, ¿algún mensaje cortito que quiera dejar a alguna? Faltaría la Comu, que pueda decirle a Male un poquito comunidad terapéutica. Muy brevemente de comunidad, perdón. Comunidad es la instancia más intensiva en el sentido que es residencial, entonces es el de más complejidad en ese asunto y generalmente no es lo ideal que sea el primer tratamiento o estrategia terapéutica que se use, sino que para situaciones en donde la valoración de la complejidad del caso requiere que esa persona pueda salir del contexto habitual y esté en un dispositivo de abordaje continuo, porque el acompañamiento es las 24 horas, durante un tiempo prolongado de tratamiento, en donde no es de aislamiento tampoco pleno, sino que vamos a volver y la reincorporación y la reintegración va a ser gradual, progresiva, y en donde el dispositivo de comunidad terapéutica viene a trabajar con esa intensidad en generar evaluar riesgos, factores de vulnerabilidad y trabajar con recursos mediante talleres, mediante seguimiento terapéutico, farmacológico y en habilidades de la vida cotidiana y en estructura de vida cotidiana para que esa persona pueda volver a reincorporarse a su estructura de vida, pero ya con un fuerte trabajo y una orientación de proyecto de vida y acciones orientadas a sostener ese proyecto de vida en recuperación y una vida orientada hacia valores. Así que eso es fundamentalmente lo que hace a la comunidad. Y bueno, sí, ya para ir cerrando, en general todos los dispositivos en abordajes en adicciones, el acompañamiento, parte primero de analizar conjuntamente, no solo como profesionales, sino socialmente, estas construcciones y concepciones que tenemos sobre los consumos problemáticos, sobre las dependencias, sobre las adicciones, poder mirarnos antes de cualquier movimiento y cualquier acción, porque tenemos que entender las cosas en su contexto y poder acompañar. Es un proceso que se va haciendo de construcción colectiva, conjunta, y en donde vamos a promover la búsqueda de cambios y la búsqueda hacia una vida significativa para la persona, ¿no? Al menos de mi parte. Sí. Yo decir que un poco que la recuperación es posible, que puedan acercarse a pedir ayuda, que no están solos, que ya desde el momento en el que nos damos cuenta que algo sucede, ya hay gente que los puede recibir y que puede comenzar a ocuparse en conjunto para poder llegar a soluciones. Bueno, un poco eso, que no estamos hablando de una enfermedad muy compleja, pero que si yo logro pedir ayuda a tiempo y entregarme en plena disposición al proceso, puedo hacer un hermoso proceso de recuperación que me ponga de nuevo a vivir en esa vida con sentido, digamos, ¿no? Así que bueno, es un poquito mi mensaje. Sí, yo sumado un poco a lo que dicen las chicas,
También a veces los pacientes que llegan, incluso las familias, como decía, vienen desesperanzados, creyendo que lo han intentado todo y muchas veces realmente es así, solamente que no han sido las estrategias efectivas. Entonces parece imposible, ¿no? Y parece como muy arduo cuando vienen acostumbrados quizás a esto de pensar en el arreglo rápido. Entonces, bueno, decirles que sí, que es un proceso complejo, difícil, pero también en el acompañamiento y al ver que es posible, que hay personas que se recuperan, bueno, que vale la pena, pienso, ¿no? Doctora, ¿algo más? Que no están solos, que hay un mundo afuera con personas que también están sufriendo como ellos o ellas, y que por detrás siempre hay un equipo que va a estar ahí para sostenerlo y tratar de ir construyendo una vida que valga, ¿no? Que tenga sentido vivirla para ellos. Bárbaro. Bueno, con este mensaje cerramos este capítulo. Para mayor información pueden dirigirse a la página web del Sanatorio Morra. Ya tuvieron un pantallazo de cómo se trabaja en el sanatorio y nos vemos en un próximo capítulo.